La IRSA es un plan colosal de integración de la infraestructura de transporte, energética y de telecomunicaciones para todo el subcontinente suramericano. Fue lanzada como propuesta en la reunión de presidentes de Suramérica que se llevó a cabo en Brasil en el año 2000. Contrariamente a lo que sucedió con el ALCA, que ya se derrumbó, la IRSA sí ha continuado avanzando silenciosamente. Y además de que IRSA, aparte, es la inversión de miles de millones de dólares en países que en ningún momento los pueblos se han preguntado si esas inversiones son las que quieren o qué otras cosas se dejan de hacer por hacer los proyectos del IRSA. Todo el dinero y todo el recurso que tiene la Banca Internacional tiene dónde colocarla, las obras de infraestructura son carísimas y tienen cómo tenernos sometidos y cobrarnos para siempre. En Colombia los megaproyectos significan muerte y desplazamiento. Entonces, cuando quieren entrar esos megaproyectos y esas tierras están sin titular, nosotros sabemos que van a ejercer una presión para que los que no mueren en el lugar tengan que desplazarse. Entonces es una amenaza de muerte, de destrucción y desaparición de los pueblos asentados en esos territorios. Según los índices de desarrollo humano, el Ecuador es un país bastante pobre, pero es un país que se ha empobrecido por el petróleo. Y si nosotros miramos a todos los países que son petroleras, esta es una historia que se repite. Mientras más dependencia tenemos al petróleo, tenemos índices de desarrollo humano más bajos. Fuimos nosotros los dueños de toda esta riqueza de la biosfera amazónica. Hoy en día somos pues los dueños de la contaminación, somos los dueños de la pobreza, somos los dueños de la enfermedad. Nos citamos aquí en Bogotá en este mes de octubre para conversar los diferentes aspectos que tienen que ver con la IRSA entre comunidades de varias regiones de Colombia y expertos, no solo colombianos, sino también de otros países de Latinoamérica. ¿Cómo dice ese documentito, Margarita? ¿Cómo se presenta la IRSA? ¿Cómo se presenta la IRSA? Porque es que no es el IRSA, es el primer paso. Sí. La IRSA. La iniciativa. Es el mismo principio de la viva también se desapareció. Uno de los objetivos más grandes que puede prevalecer aquí en este contexto de trabajo es la unidad entre pueblos, entre las comunidades indígenas afrocolombianas y las comunidades indígenas, con un solo principio, que es la defensa del territorio. Como lo denominamos los indígenas, la tierra es la madre de todos, el ser humano. Si nos hacen el daño, lógicamente se nos va a desbaratar nuestra realidad, nuestro pensamiento, se desbaratan nuestras espiritualidades de nuestros médicos tradicionales, ¿sí? Donde se va a descomponer la cosmovisión del pueblo guaunán y el pensamiento de toda una cultura. Últimamente, en estos 2-3 años atrás, se ha venido implementando una fuerza de despliegue del gobierno
bastante impresionante y eso hace que nosotros las comunidades indígenas quedemos en medio del conflicto, porque hay, como lo decía Wilson, hay los actores armados existen, los legales y los ilegales allá. En medio de eso, la fuerza pública se entraba a nuestros territorios y nos ha desplazado cantidades de gente. Últimamente estuvimos más de 3.000 desplazados del resguardo indígena de Magüí, Cuascoaví, Cuchilla del Palmar, Cumbás, todo ese tipo de cosas. Este es el momento de que la gente, todavía algunos no han entrado por temor. El Tratado de Libre Comercio necesita infraestructuras, tanto viales, infraestructuras eléctricas, infraestructuras en telecomunicaciones, necesita unos soportes para poder circular y para poder materializar esa noción del Tratado de Libre Comercio, porque es la circularidad de la mercancía, es el flujo de la mercancía. Comprende una integración longitudinal, es decir, de sur a norte, y una dimensión transversal de la integración que trata de comunicar el océano Atlántico con el océano Pacífico. Tal como está prevista, comprende 10 ejes de integración del transporte. Si uno analiza el mapa de estos proyectos, digamos, va a haber impactos muy contundentes en Amazonías, en ecosistemas muy frágiles, en territorios de indígenas, y entonces, digamos, la visión geopolítica de esta iniciativa evidentemente va mucho más allá del solo generar cemento e infraestructura. Esto no tiene sino un componente de facilitar el acceso de productos a mercados internacionales y entonces al costo que esto implique. Y entonces los beneficiarios básicamente van a ser aquellos que se dediquen a realizar este tipo de agroexportación y a estas grandes multinacionales de granos o de algunos de estos otros productos que se cotizan y se valorizan en bolsas internacionales. Steeds sneller maakt het tropisch regenwoud plaats voor veeteelt of uitgestrekte landbouwgebieden. Want de wereld heeft voedsel nodig. Palmolie uit Indonesië en soja uit Brazilië. Nederland is een van de grootste importeurs en de gevolgen zijn dramatisch. Ten zuiden van de Amazone zie je dat grote arealen bossavannen kaal worden gekapt voor gigantische sojaplantages. Soja é a moeda mais forte que o Brasil tem hoje. E nos próximos 3 anos a 5 anos nós deveremos passar da produção dos Estados Unidos se transformando no principal produtor de soja do mundo. Temos aqui áreas de reservas indígenas que é cercada. Aqui temos plantação de soja ao redor, né? Documento povo duro tem pequeno não tem limão como liratita nem como coracaça e ainda com a tubaio né. Moet via de kortst mogelijke weg naar Europa toe. Niet langs de havens in het zuiden van Brazilië, maar via de Amazone. Dus er worden wegen aangelegd, dwars door de Amazone heen. Waterwegen, spoorwegen, geasfalteerde wegen. Om die soja zo snel mogelijk het gebied uit te krijgen. Esto implica una gran intervención sobre la geografía del continente, que podríamos llamar más bien una guerra contra la geografía, porque todas las características del paisaje natural del continente, en la mirada del libre comercio, se convierten en obstáculos. Por ejemplo, nuestra gran cordillera andina, que recorre
de norte a sur todo el continente, se convierte en un obstáculo que debe superarse para salir al Pacífico. Los ríos, que son la fuente de la vida, de la naturaleza, de la flora, de la fauna y de los seres humanos, las comunidades que aquí viven, se convierten de manera utilitaria en un medio que debe ser aprovechado para el transporte. Tal es el Amazonas o el Paraná. Los dueños del río, la hidrovía Paraguay-Paraná, el negocio de los recursos en América Latina. El proyecto Hidrovía es una megaobra pensada para aumentar la capacidad de tráfico de productos, agrícolas, minerales y combustibles, haciendo viable el transporte de grandes cargas a través de los ríos Paraguay y Paraná. Los países comprometen dineros públicos para una mega obra que beneficia inversionistas, principalmente del primer mundo, que especulan con las posibilidades de aumentar la explotación de los recursos de la región. Un plan pensado para garantizar la navegación continua de trenes de barcazas del largo de hasta 3 estadios de fútbol, día y noche, los 365 días del año, a lo largo de 3.400 kilómetros de río. Ya Venezuela inició con el famoso tendido hacia Brasil, que atraviesa una gran zona frágil en Venezuela que se llama la Gran Sabana. Es una zona donde habitan la etnia indígena Pemón, y esta zona es el macizo guayanés, prácticamente la formación de la tierra de nuestro planeta. Es una tierra con una debilidad ecológica muy fuerte. Por ella atraviesa el tendido eléctrico que le da energía a Brasil, con una situación bien contrapuesta, que hay muchísimas poblaciones en el mismo estado Bolívar y cercanas al estado Bolívar que no tienen electricidad. El otro gran megaproyecto que existe en Venezuela es el gasoducto del sur. Es aproximadamente un gasoducto de 12.000 kilómetros, va a atravesar de norte a sur el país. En la parte oriental va a atravesar la Gran Sabana y de ahí va a llegar hasta Brasil. Va a haber dos ramificaciones, una que va a llegar hasta Brasil y una que va a atravesar la costa brasileña, que va a pasar por Río y Sao Paulo, y después va a bajar hacia el Uruguay, y el Uruguay va a llegar hasta Buenos Aires, Argentina. Y también al mismo tiempo, con este plan como columna vertebral, se van a unir otros gasoductos como el de Bolivia, que se está planificando, el de Ecuador, entre otros. Este gasoducto tiene un costo aproximado de unos 26.000 millones de dólares. IRSA hace, y así lo estableció en Bolivia, los corredores de integración. Y esos corredores son la vinculación de una frontera con otra frontera para que se lleve la mercancía a los puertos, o de los puertos lleguen al gran mercado brasilero, argentino, al mercado del Mercosur. Por otro lado, también los proyectos de Río Madera, que si bien no se van a realizar en Bolivia, que hasta el momento están parados a pesar de las muchas iniciativas que se han hecho, sí se van a realizar, o se están avanzando, la construcción de 2 represas en el Río Madera de Bolivia, el río al cual confluyen todos los ríos amazónicos bolivianos. Y que nosotros esta tierra, esta ciénaga las queremos como nuestra propia vida. Y vemos ahora